Bienvenidos a Diferente Versión. Hola, ¿qué tal, queridos compañeros? Esperamos que estéis muy bien. Comenzamos con el 6º programa de la primera temporada de podcast. Comenzamos con dos historias realmente interesantes que esperamos que a todos vosotros os gusten. Y lo primero de todo, pediros disculpas porque hemos tardado un par de días más de lo normal. Siempre solemos publicar el podcast los martes o los miércoles. Y en esta ocasión va a ser en la noche del jueves hacia el viernes. Hemos tenido varios problemas con el ordenador y hemos tenido que reiniciar todo de cero para poder traeros la calidad que siempre tratamos de ofrecer, ¿no? Que todo funcione debidamente y poder estar aquí con todos vosotros todas las semanas. José Luis, buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Lo primero de todo, gracias por venir como siempre. Y vamos a comenzar con un tema muy interesante. Dos temas sobre una misma historia realmente, pero dos puntos y dos lugares en la misma ciudad, ¿no? Una historia que sin lugar a dudas va a levantar comentarios y va a levantar pensamientos en la gente, ¿no crees? Pues yo creo que sí, sobre todo analizando todo un poco en tema de investigación. Buenas noches, Miguel Ángel. Hola, buenas noches, Sergio. Bueno, Miguel Ángel, traemos sin lugar a dudas una de las carpetas más horrorosas de lo que es el siglo XXI, de la historia del siglo XXI, y sobre la cual vamos a desvelar teorías y conspiraciones y opiniones. Como siempre, las opiniones que se vierten en este programa son a nivel personal y no tienen por qué influir en lo que es el nombre de Diferente Versión. José Luis tiene su opinión, Miguel Ángel tiene su opinión y yo tengo mi opinión. Vamos a comenzar, ¿no, Miguel Ángel? Y ¿podrías hablar un poco qué vamos a hablar sobre qué es lo primero que vamos a hablar? Las Torres Gemelas, ¿verdad? Sí, Sergio, hablaremos de las Torres Gemelas y, bueno, daremos nuestra opinión, como siempre, de estos temas, pero siempre basados en investigaciones que han hecho otras personas muy fiables. Sí. Y que no estaban de broma, que son muy reales y lo contaremos. Vamos a situarnos. Día 11 de septiembre del año 2001. Estábamos posiblemente muchos de nosotros viendo la televisión en ese momento y observando lo que se veía en la televisión. Sin lugar a dudas, uno de los sucesos más terribles y terroríficos de la historia de la reciente humanidad. Veíamos a personas tirarse desde unas torres saltando porque no había otra posibilidad ya. Imaginen cómo tiene que estar la mente de un ser humano para tener la fuerza y la voluntad de coger y tirarse por la ventana del rascacielos y tirarse hacia abajo sin ningún tipo de problema. Con el resultado que todos conocemos ya. Vemos como unos aviones colisionan contra unas torres y esas torres ya caen de una manera diferente. Algo parece raro. A las semanas ya comienza a levantarse ya teorías en internet, en el internet del año 2001, el cual no era nada no tiene nada que ver con el que es actualmente. Unos simples foros de debates comenzaban a vertir opiniones y conspiraciones sobre el atentado en las Torres Gemelas y en el Pentágono. Y vamos a comenzar. ¿Por qué comenzamos y tratamos este podcast? Recuerden, hace un par de días subimos un vídeo, ¿no, José Luis? Subimos un vídeo sobre una conspiración, ¿no? Sobre las cartas Illuminati, que el siguiente vídeo lo subiremos muy pronto, ¿verdad? Sí, efectivamente. De las siguientes cartas. Y hablamos sobre dos cartas que nos marcaron. Una de ellas, las Torres Gemelas, y otra, el Pentágono, ¿no? Sí, efectivamente. Y realmente, pues bueno, yo pienso que mucha gente se ha quedado muy alucinada de estas cartas Illuminati porque, claro, cuando se hizo en el año 1990, estas cartas acontecían lo que iba a pasar en el año 2001. O sea, estamos hablando 11 años atrás. Ya sale, como habéis visto todos nuestros seguidores y demás, ya habrán visto lo que son esas cartas y son reales 100%, porque se hicieron 11 años atrás. Eso yo pienso que, sobre todo para mí, en este caso, es un atentado de falsa bandera. 11 años atrás, 11 de septiembre, 11 de marzo. Parece que el número 11 lo manejara el mismísimo diablo, ¿no, Miguel Ángel? Sí, Sergio, pues acuérdate del atentado también de Madrid. Claro, el 11 de marzo. Un 11 de marzo, fíjate, un 11 con 11 otra vez. Estamos en la misma historia, no sé por qué, ese número está muy relacionado con este tipo de cosas, ¿no? Vamos a hacer una cosa, comenzamos con la interacción, queridos compañeros y queridos investigadores. Vamos a poneros en la pantalla una galería de imágenes que se van a ir repitiendo unas cuantas imágenes, creo que son 6-7 imágenes, y aproximadamente cada minuto vais a poder ir viendo unas imágenes diferentes y demás. Vamos a ello, os la pongo ahora mismo, como sabéis siempre lo hacemos todo en completo directo.
Y ahí comenzamos. Vale, lo primero de todo, vamos a comenzar hablando un poco de la historia de aquel día y de lo que sucedió posiblemente días anteriores, ¿no, José Luis? Días antes de que sucediera el terrible acto que sucedió, ¿vale? Se realizaron observaciones alrededor del perímetro, ¿no, José Luis? Sí, no cabe duda, Sergio. Esto fue que unos días antes unos especialistas fueron a analizar lo que es, digamos, los fosos de las Torres Gemelas, Uh-huh. los cimientos y demás, que nunca se supo realmente a qué fueron, ¿no? Y ahí empiezan ya muchas dudas. Claro, porque esto es muy raro todo. ¿Cómo puede ser que esas torres se cayeran de esa forma? Porque a mí es la primera pregunta que yo me hago, José Luis. Esas torres no se cayeron de una forma normal. No, desde luego, si te das cuenta, cayeron en línea recta. Podemos ver la primera imagen en la cual se ve como un avión empieza a entrar hacia la propia torre, va el avión, y se ha oído comentarios de todos los tipos, ¿no, Miguel Ángel? Incluso que eso no era un avión. Sí, que era un holograma, podría ser. Hasta Eso. un holograma llegaron a decir. Pero vamos, a mí me da la sensación de que no era un holograma. Yo creo realmente para mí era yo creo que no lo digo yo, sino muchas personas más, que eran aviones teledirigidos, está clarísimo. Claro, Aviones sí. porque vamos a indagar un poquito en el tema de los aviones teledirigidos. Vamos a hacer un pequeño comentario sobre eso. Tú, Miguel Ángel, me has comentado que uno de los viajeros, uno de los pasajeros de ese propio avión, no. Comenta un poco la historia, porque es interesante. Bueno, sí, Sergio, pues te voy a comentar un poco lo que he cogido, estos datos, que son además son completamente reales. Esto es un investigador muy famoso que hay en Estados Unidos, que se llama James Duncan, es investigador de los atentados de las Torres Gemelas, y hizo análisis de todo el atentado completo, desde primera hasta segunda, hasta último de los puntos más importantes del atentado. Y este hombre pues siempre tuvo dudas de que eso había sido un atentado. Sí, porque él, analizando todos los hechos, todas las causas, llegó a la conclusión de que eso había sido un atentado preparado. Pero ¿cómo saberlo realmente si había sido un atentado real? Pero ¿qué pasó con todos los pasajeros que iban montados en ese avión? ¿Se conoce algo sobre los datos, sobre la historia de esos pasajeros? Pues sí, Sergio, mira, te puedo comentar que este James Duncan, pues él, al haber hecho todo este tipo de investigación, al no encontrar la solución, aunque él sabía que realmente había sido un atentado, no había sido un atentado, había sido una cosa ya preparada, entonces él, pues su señora, su mujer, que la suerte tuvo él con su mujer, era una medium sensitiva, muy famosa ahí en Estados Unidos. O sea que lo tuvo a primera mano. Entonces su mujer intentó contactar con alguna persona de las que realmente estuvieron en el avión. Porque te voy a comentar una cosa, Sergio. Todos los que estaban en el avión eran unos cuantos, pero no realmente todos. La mayor parte de gente que realmente estaba en la lista no existía. Era una lista falsa, se hincharon, pero una pasada. Igual un 50 o un 60% más de lo que realmente había en el avión. O sea, porque es que realmente a esas personas nunca las reclamaron, solo unos cuantos. Bueno, y paramos un momento con el tema del avión, ¿no? Y continuamos con un tema, José Luis. Te quiero hacer una pregunta, porque como acaban de comentar, Miguel Ángel, el avión chocó. Vale, perfecto, hemos hablado antes un poquito. Se hizo una revisión de lo que era todo el perímetro de las Torres Gemelas, del lugar, personas muy cualificadas, ¿no, José Luis? No eran ningunos minundis. Sí, desde luego. Sí. Mira, por ejemplo, el tema de lo que fueron el informe, Perdón por el ruido. El informe de los bomberos. Se daban, se miraba uno a otro y no encontraban la explicación. Cómo en 90 minutos se había caído esas dos Torres Gemelas en línea recta. No tiene ninguna lógica. Cuando cada viga está preparada para muchísimo más. Y esas Torres Gemelas están preparadas para un estallido de un avión que se pueda estrellar, o incluso para dos, y aguantar perfectamente. Porque es que, claro, recuerden la imagen. Las torres se vinieron abajo como si de una demolición se tratara.
O sea, ¿han visto imágenes de cuando una fábrica o un gran casino en Las Vegas prepara una demolición? ¿Dónde se ponen los que son lo que sean los cartuchos de dinamita? En las plantas inferiores, para que cuando caigan lo que son los soportes de las torres o del edificio ceda hacia abajo y todo poco a poco se vaya desprendiendo para que no se caiga hacia los lados. ¿Cómo puede ser que unos aviones se choquen contra una torre y en vez de la torre caerse hacia un lado, porque claro, el impacto va hacia un lado, se caiga como si de una demolición se tratara? Porque es que esas torres no se cayeron de una forma normal. Y quien quiera decir lo contrario, que lo diga. O sea, de verdad, vamos a respetar su opinión. Pero esas torres no se cayeron de una forma normal. No es la forma normal que se caigan unas torres después de haber chocado dos aviones contra ellas. Porque es que la teoría dice que se fundió el acero, ¿no, José Luis? Pero bueno, yo desde luego por la investigación que he hecho y he analizado un montón de informes y demás, yo vuelvo a decirte lo mismo, Sergio. Hay, digamos, en cada viga, en el subsuelo, pusieron unas pequeñas mini bombas atómicas nucleares pequeñitas, unas micro. Estas bombas ya estamos hablando que en el año 1944 el gobierno americano de entonces ya empezaron a investigar. Ahora tú imagínate, Sergio, en el 2001. Madre mía, claro. Es que esto es una suposición, como siempre. Lo dejamos en el aire. Quien lo quiera creer, que lo crea. Y quien, no, y quien tenga dudas o quiera debatir, ahí está la caja de comentarios o el grupo de Facebook. Me gustaría escuchar la opinión de cada uno de ustedes sobre este tema, porque es un tema que como pueden ver en las imágenes, mucha lógica no tiene. Para mi gusto, mucha lógica no tiene esto. Porque no puede ser que eso se caiga de esa manera. Para mí no tiene lógica, es que lo vuelvo a repetir. Es que no es la forma de que se caigan unas torres. ¿Cuántos pesos tiene eso? ¿Cuánta altura tiene más o menos, Miguel Ángel? Pues tenía 420 metros de altura, creo, cada torre. ¿Cómo unas torres de 420 metros de altura se van a caer con el impacto de unos aviones de esa manera? Y no se caen hacia un lado. No lo entiendo. Miguel Ángel. No, es que el que no sepa un poco de lo que es las demoliciones de un edificio, pues le pueden engañar. Y seguramente a mucha gente lo engañarán. La habrán engañado, pero hay gente muy, muy afamada, arquitectos que han investigado todo el asunto, arquitectos y personas de demolición que solamente se dedican a la demolición. Y prácticamente el 99% lo dicen todos, que la forma de caerse esas torres no fue por un impacto de un avión, sino de una demolición. O sea, vale, José Luis. Si lo está diciendo una persona ¿sí? con ese cargo, pues ya vamos. Vale, José Luis, adelante. Mira, Sergio, yo te puedo decir que varios científicos americanos analizaron todo ese polvo, todos los componentes que había en el aire y detectaron sobre todo el torio. Es un derivado del plutonio y litio. Esa es una fusión particular en el aire. O sea, yo pienso que más pruebas no puede haber, pero cuidado, no pudieron sacarlo a la luz, porque enseguida hicieron dimitir a todos ellos, bajo una segunda mano. Porque vamos a avanzar un poquito, ¿vale? Las torres se cayeron, pero ahí había gente trabajando. Bomberos, militares, de todo tipo. Todo tipo de personas colaborando hombro con hombro en el espíritu americano, nunca mejor representado, porque eso sí que hay que reconocerlo, que cuando hay una tragedia o algo lo que sea, los americanos son muy patriotas y salen a la calle, bomberos jubilados, bajaron con sus herramientas, bajaron toda la gente que podían para ayudar y sacar al milagro de personas que pudiera haber ahí todavía, porque hubo algunos supervivientes, un milagro que no se puede ni entender. ¿Cómo puede ser que esa gente pudiera llegar a sobrevivir? Menos mal también. Y esas personas, se puede ver las imágenes, están en internet, cuando se caen las torres se levanta una torre, como una capa, una tormenta de polvo y de niebla y de, claro, todo provocado por las torres, y esta gente lo respiró. Y hace poco escuché un caso, ahora José Luis profundizas más, de un hombre que se le había encontrado en los pulmones trozos de hierro y lo más espeluznante. ¿Cómo puede ser esto? Esto es lo que yo no entiendo de ninguna manera. Se le encontró a una persona en las vías respiratorias trozos de huesos de seres humanos. ¿Cómo puede ser todo esto? ¿Pero qué pasó ahí? O sea, es que es impresionante, es que es alucinante. Alucinante en el peor de los sentidos, por supuesto que sí. Pero ¿cómo pudo suceder todo esto?
Y que, claro, es que estamos hablando de que se levantó todo el tamaño de las torres. Atiendan, todos los materiales de hormigón, de polvo, de amianto, seguramente. José Luis, tú tienes mucha más información, Sí, profundiza. Sí. Yo te puedo decir, Sergio, que ahí estuvieron colaborando 850 bomberos en las tareas de rescate. Desde luego fueron a corto o medio plazo, todo lo que fue la afección que tuvieron fueron la mayoría cánceres, tumores, y bueno, quedan muy pocos ya que lo puedan comentar, ¿eh? Esto se ha silenciado completamente. Puedo decirte que incluso en un día murieron 3 bomberos de cáncer. Te puedo decir, Daniel Haglund, Robert Leif o Howard Biscoff fallecieron en el mismo día, estas personas. Estamos hablando que lo que respiraron fue mortal. Incluso médicos y enfermeras también muchísimos. Pero ¿qué pasa? Que volvemos siempre al mismo tema. El gobierno americano lo intentó apaciguar y silenciar. Vamos a comenzar con otro punto de vista sobre esto. Y Miguel Ángel, me gustaría que participaras. La historia lo ha comentado y lo ha dicho, y siempre se ha dicho. En la guerra de Cuba, que fue una guerra más falsa y más encubierta imposible, los pobres españoles en ese momento, bueno, pobres tampoco porque fuimos unos conquistadores y unos asesinos en gran parte, pero en ese momento los españoles nos vimos en una guerra metidos que no teníamos ni idea de qué trataba, porque en las costas de Cuba un barco americano, perdón que no me sale la palabra, explotó de repente y le echaron el muerto a los españoles, ¿no? Sí, Sergio, exactamente. Murieron 280. Uh-huh. Dice que fue por una bomba que habían puesto los españoles dentro del barco. Es una locura. En el puerto, además, que iban a poner una bomba, precisamente para desatar una guerra. No, pues no. Sin No ninguna fue la lógica. cosa. Lo que pasa es que fue una excusa como ha pasado con otros atentados para iniciar guerras. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Claro, ¿qué ganaban esta gente con esa? Pues mucho, fíjate. Se quedaron Puerto Rico, Cuba, Filipinas. Pues estamos hablando de muchos territorios. Y yo, por eso te he hecho esta pregunta. Era una pregunta un poco trampa. Quería enlazarlo con ese tema. ¿Creéis que la guerra porque la guerra de Irak ya fue un devenir de esto totalmente? Los americanos estaban muy cerca y dijeron, me cago en la leche, pues estamos al lado, ya que estamos aquí nos metemos también ahí ya, y ahí sacamos mucho petróleo y sacamos muchos beneficios. Pero la guerra de Afganistán, ¿vale? Esta guerra en la que nos vimos encubiertos los españoles y que muchos europeos, los británicos, que luego también tuvieron su repercusión, desgraciadamente, por estar en esa guerra en el metro de Londres, los españoles en las vías del tren de Atocha y demás en Madrid, sufrimos las consecuencias de haber ido a un lugar que realmente había que ir, no lo sé, no lo pongo no voy a entrar ni siquiera en ese debate. Tú, Miguel Ángel, seguro que entras. Pero pudo ser que este atentado lo pudieron llegar a provocar, esto es un suponer, como siempre, lo llegaron a provocar el propio gobierno americano para ir a Afganistán y entrar en una guerra que quizás les interesaba por territorio y demás. José Luis. Claro que sí, Sergio, no cabe duda. En el tema de este barco que supuestamente decían que había sido los españoles los que habíamos hundido ese barco, el Maine, que por cierto, el Maine había 200 personas desgraciadicas americanas, soldados que fallecieron. Fue un atentado de ellos mismos, con lo cual con eso ya provocaron esa guerra destrozaron todos los barcos españoles porque, vamos, iban como las carracas de Machín, es así, y no dejaron salir. Perdón por la risa, no me gustan estas situaciones, pero y no dejaron salir a uno, fueron detrás de ellos y todos, bueno, más de un barco se quedaron en la misma orilla. El misterio de cómo un imperio como el español llegó a esa decadencia tan tremenda. Total. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver en cómo somos los españoles para acabar de esta manera. Yo creo que si desviando un poco el tema durante unos segundos, fíjense los británicos es un buen ejemplo de cómo mantener un imperio. Lo mantuvieron hasta el máximo. La Primera Guerra Mundial, los británicos tenían unas fuerzas marítimas impresionantes. En la Segunda Guerra Mundial,
la escala de barcos ingleses contra los alemanes en su momento eran de casi 5-1, 6-1, o sea, era una locura. Los británicos estaban preparados de una manera increíble. Y ahí está el ejemplo de los españoles. Los americanos se llevaron Cuba como si nada prácticamente. No estábamos preparados para una guerra como esa. Continuamos con el tema. Entonces, esto da para uno de los programas de mi serie, la verdad es que sí. Ya más adelante hablaremos sobre ello. Y bueno, siguiendo hacia adelante en el tema. Entonces, José Luis, ¿por qué crees tú que... Y bueno, tú, Miguel Ángel ahora, perdón, que habló antes José Luis. Tú, Miguel, ¿por qué crees que les interesaba tanto Afganistán y luego posteriormente Irak? Pero Sergio, todo intereses económicos. Creo que es así. Todas las guerras que los americanos han creado por todo el mundo entero, pues ha sido siempre por intereses económicos. Pues mucho dinero, Sergio, se movía mucho dinero. Estamos hablando de muchos territorios con mucha riqueza industrial, y todo esto por los americanos lo supieron ver, y como sabían que los españoles no iban a ofrecer mucha resistencia, pues se quedaron con todo. Con poquito que hicieron se quedaron con todo. Bueno, eso fue esa guerra y ahí terminó todo eso. Y bueno, tú, José Luis. Sí, yo quiero seguir un poco lo que está diciendo Miguel Ángel, Sí. de que, claro, en este atentado de falsa bandera que fue así, y está muy claro, enseguida ya fue la guerra de Irak y luego Afganistán. Eso significa, mira, por ejemplo, Afganistán es el mayor exportador de opio del mundo, y de momento aún sigue exportando. ¿Cómo puede ser? Yo me quedé alucinado. Hombre, por lo que interesa se sigue manejando, ¿no? Mueve miles y miles de millones. O, por ejemplo, la guerra de Irak. Las mayores empresas americanas y francesas e inglesas se están llevando todo el petróleo de Irak y les están dando unas migajas a esa gente. Todo el puro negocio vil y duro. Entonces, una pregunta, individualmente. Miguel Ángel, ¿crees que fue un atentado? Sí, yo creo que sí, ya se ha investigado mucho. Pero no, perdona. ¿Fue un atentado provocado por el propio gobierno americano o crees que fue un atentado por Osama Bin Laden y demás? No, para nada. Fue un autoatentado, pero planificado décadas atrás ya. Décadas atrás. Estaríamos hablando igual de 30 años para atrás. José Luis, ¿difieres de la opinión de Miguel Ángel? No, estoy con él totalmente. Eso fue preparado hace muchos años por la nueva élite y todo está preparado y todo controlado. Se derrumba esas torres gemelas, los que fallecen ahí, mala suerte, y de ahí nos disparamos a Irak y a Afganistán. Y si hablamos un poco del Pentágono, que también está circulando todo el rato una imagen, ¿no? Del Pentágono. Una imagen del propio Pentágono. Miguel Ángel. Pues yo, Sergio, yo he visto muchas veces he analizado muchas veces esta imagen precisamente. Ahí yo no veo ningún avión por ningún lado. Pero es más, no veo ningún misil tampoco. Ahí se ve un derrumbe por una explosión controlada también. Hay una explosión por bombas controlada desde el interior, no desde el exterior. Porque si te fijas, en su principal se ve que una fachada se cae. Si había habido un avión, hubiera habido un misil, no habría quedado ni un trozo de viga, de muro, no habría quedado ahí, habría quedado limpio. ¿Cómo puede ser que el lugar más protegido del mundo, del planeta, el lugar donde más información secreta hay y donde más control puede llegar a existir, el lugar que tiene el cielo totalmente protegido, estoy seguro que si algún avión o algo pasara, no tardaría tan solo un segundo en todos los sistemas de defensa americanos en salir disparando para parar eso automáticamente antes de que pueda llegar un avión y chocarse contra él en un lugar donde puede haber información privada e información secreta del gobierno americano? ¿Cómo puede ser? Pues bueno, Sergio, pues la verdad que si te vas dando cuenta, esto está todo muy, muy, muy montado. Quisieron engañarnos, quisieron engañar al mundo. Y al final, la mentira saldrá a la luz. Miguel Ángel. Bueno, Sergio, pues hablando del tema que estábamos hablando antes, de este hombre que se llamaba James Duncan, investigador del atentado de las Torres Gemelas, sí, que te he comentado que tenía su mujer, pues este hombre, la única forma porque tenía dudas, la única forma de saber si realmente el atentado fue atentado o fue otra cosa, intenta contactar con alguien que hubiera ido en ese avión, pero real. Entonces, su mujer era vidente, medium. Sí, tuvo la suerte de que era medium. Entonces,
¿Con quién contactó la mujer? Pues con uno de los que iba precisamente, realmente, en uno de los aviones que se estrelló supuestamente contra la torre. Sí. Y este hombre era James Angel, David Angel. Este David Angel es muy famoso porque es un guionista de la serie Frasier, norteamericana, que es cómica. Entonces este hombre en varias sesiones contactó con él. Y él claramente dijo, este hombre, dijo que él no había montado ningún avión. Que él fue detenido con otros pasajeros y fue llevado a una habitación. En esa habitación lo dejaron bastante rato. Una habitación del mismo aeropuerto. Lo dejaron bastante rato. Y al poco rato le llegaron unas personas con la cabeza tapada con caretas antigás. Increíble, con caretas antigás. Los cogieron a todos y les pusieron una capucha en la cabeza a cada uno. A cada uno les pusieron una capucha. Incluido este hombre que era guionista de la serie Frasier. Los metieron a una habitación, a él y a todos, y los tuvieron en una habitación. Él dice que había un olor como a gasoil, con lo que se supone que podía ser un sitio como de repostaje de los aviones, un poco alejado de lo que es el aeropuerto de... O sea, en un sitio ya muy privado, ¿me entiendes? Sí. Entonces, claro, con la cabeza tapada, estuvo mucho rato. Él, claro, no veía nada porque lo tenían tapado y atado con las manos. Entonces dice que llegado un momento dado, dice que llegó una persona por detrás de él, porque oyó la puerta que se abría, y llegó y notó que en el cuello le agarraban con una cuerda al cuello, hasta que lo mataron. O sea, él dice que notó Lo estrangularon. cuando lo estrangularon y lo mataron. Él dice que no oyó a los demás, con lo cual cree él que pudo ser el primero que mataron. Tuvo la mala suerte que en ese momento al primero que cazaron lo cogieron, le engancharon en el cuello y lo mataron. Y él dice que realmente que todo fue un autoatentado por los norteamericanos. Que su propio Bey, que estaba muy dolido porque había visto claramente que era un atentado de su propio pueblo contra su propio pueblo, para los intereses económicos que querían ellos. Qué comentario más duro, por favor. Esto a mí, sinceramente, estas cosas me remueven el estómago, porque si pudiera llegar a ser verdad, ¿en qué mundo viviríamos? Esto es un suponer, es nuestra opinión, es diferente versión. El nombre lo indica, una diferente versión de los sucesos y de lo que todos conocemos. Esperamos haber cumplido el objetivo con este podcast, dar una diferente versión de este tema. Usted puede tener una opinión y le invito a que la comparta. Les recuerdo, como siempre, que dispone tanto de la caja de comentarios de este canal y de este vídeo, que se suscriban al vídeo y que lo voten si les ha gustado o no les ha gustado. Y como no, que se unan a la familia en Facebook. Ya somos casi 400 personas en Facebook y estamos agradecidos a todos nuestros amigos que comparten los enlaces, que comentan y que, sobre todo, que pierden un tiempo de su día a día, ¿no?, en ver nuestros contenidos y les gustan, que eso es lo mejor de todo, eso es lo que más nos importa a todos nosotros. Nada más, completamos este sexto podcast, yo creo que de una manera bastante interesante. Como siempre, no se alejen del canal de YouTube, porque vamos a seguir subiendo nuestros vídeos, estas series que hemos desarrollado que tanto les está gustando. Y no puedo decir nada más que darle las gracias de corazón por estar junto a nosotros, y darle las gracias a Miguel Ángel por haber estado esta noche con nosotros. Pues mucho gusto, Sergio, hasta la próxima. Y bueno, Miguel Ángel, una cosa, continuaremos con tu serie de la ufología. Sí, además vamos a contar un un pequeño adelanto muy interesante que sucede en España. Sí. Y que nos va a gustar a todos. Muy bien, fantástico. Estaremos pronto con ese vídeo. Y bueno, José Luis, gracias por estar esta noche con nosotros. Pues nuevamente un gran placer, y a ver si mañana podemos hacer la segunda parte de las cartas Illuminati. Vamos a ver si las podemos tener para mañana viernes disponible en el canal, y a no más tardar el sábado, como mucho. Bueno, lo dicho, como siempre, chicos, investigadores, investigadoras, gracias por estar ahí y nos vemos pronto.